Buenos días, tutor y compañeros. En el segundo ejercicio de cinemática, pues vuelvo y me presento. Mi nombre es Carlos Alfredo Muñoz Torres, curso el pregrado de Ingeniería de Alimentos. Aquí está mi cédula de identificación. Bueno, entonces pues vamos a iniciar aquí. La actividad consiste en hacer uso de nuevamente como un programita, ¿sí? Vamos a encontrar una tabla 2. Listo, aquí en el primer punto pues nos tocaba ingresar a la página, sí, al simulador. Aquí estamos ya en el simulador. Volvemos acá, dice que aquí nos dicen ya cómo debemos escoger, cómo debemos manejar el simulador. Dicen el simulador escoja la aceleración gravitacional. Entonces aquí nos decían que la pusiéramos aquí, y ahorita les explico directamente en el simulador cómo lo hice. Ya aquí dice seleccione el valor de la velocidad dependiendo del valor de t según la indicación en la tabla. Entonces t es 1 y 6, 2 y 7, 3 y 8, 4 y 9 y 5. La velocidad sobre segundos. Entonces 10, 20, 30, 40, 50. Así lo tenemos aquí en la tablita. Después de seleccionar el valor de la velocidad, elija las casillas referentes. Entonces vamos a irnos al simulador y nos vamos a dar cuenta cómo lo hice, cómo manejé el simulador. Entonces entramos aquí en el simulador, aquí nos damos cuenta. Entonces en la guía de actividades nos decía que el valor de la aceleración de la gravedad debía ser 10, aquí lo puse sobre 10. Luego nos fuimos aquí sobre el valor de la velocidad del lanzamiento. En la guía nos decía pues que si era sobre 10 o menor de 10 pusiéramos 10. Si era superior a 10, el valor de la velocidad tendríamos que poner 20 y así sucesivamente. En mi caso, mi número es el 4, por ende a mí me correspondió poner el 10. Luego de hacer esto le damos aquí en reproducir. Cuando terminamos pues listo, el mismo pausa. Y estos son los resultados que hemos encontrado en mi movimiento proyectil para cambiar el ángulo del lanzamiento. Continuamos acá. Entonces pues aquí ya estaba, digamos, ahora play en el simulador. Continuamos aquí como nos enseñan a manejar el simulador. Y aquí nos dice, por último, vamos con esto. Dice, teniendo en cuenta la referencia de la velocidad asignada en el paso 3, que sería este, aceleración gravitacional, que sería 10, usando las ecuaciones de la tabla 1, obtenga, y vamos a obtener estos datos, ¿vale? Según los diferentes ángulos. Entonces en 0 grados, en 15, en 30, en 45, en 60, en 75 y en 90 grados. Entonces según mis datos y según estas ecuaciones cada una, en 0 grados me daba 0, en 15 me daba 80, en 30 me daba 138,56, en 45 160,00, en 60 138,56, en 75 80,00 y en 90 me daba nuevamente 0. Si ustedes ponen atención, aquí cae nuevamente después de tener un crecimiento, crece y bueno. En la segunda pasaba que 5.36, 0 en el grado 0, 5.36 en el 15, 20 en el 30, 40 en el 45, 60 en el 60, 75 en el 74,64 y en el 90, 80. Por último, en el 15 tendríamos un 2,07, en el 30 un 4, en el 4,5 tendríamos un 5,66, en el 60 tendríamos un 6,93, en el 75 tendríamos un 7,73 y en el 90 tendríamos un 8. Esos serían los datos que ya reflejan la tabla a partir de esta acción. Listo, aquí dice que relacione los datos comparando los resultados de la tabla al alcance tan. Listo, entonces dice, y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según su color que corresponde al movimiento? Entonces mi respuesta fueron las siguientes. La línea que corresponde a ese movimiento es la línea de color amarillo, que finaliza la distancia x max igual a 138,56 metros. A partir de la gráfica de la altura versus el ángulo, bueno, ahí nos dicen que puede concluir cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura y cuando disminuye, y argumente su respuesta. A medida que el ángulo aumenta, se puede observar que la altura máxima también aumenta hasta alcanzar un ángulo en 90 grados máximo, que es donde alcanza su altura, o sea,
o su máxima capacidad, por decirlo de esta manera. ¿Cuál fue el ángulo del lanzamiento que tuvo mayor tiempo de vuelo y el menor? Argumente su respuesta. Entonces aquí dice, el ángulo que tuvo el mayor tiempo de vuelo fue el ángulo de 90 grados, ya que al ser el lanzamiento totalmente vertical, tardó mayor tiempo en el aire. En el menor tiempo de vuelo, omitiendo el ángulo de 0 grados, es el ángulo de 15 grados, ya que al ser casi horizontal, alcanza poca altura sobre el eje, por lo que tarda poco tiempo de vuelo. Compañeros, tutor, pues no siendo más, así termina mi explicación.